Al jefe de gobierno de la Ciudad de México, el doctor Miguel Ángel Mancera Espinosa. Por acá. Muy buenos días a todas, a todos ustedes. Muchas gracias por estar presentes en la primera sesión ordinaria 2016 de la Asamblea General del Consejo Económico y Social de la Ciudad de México. Preside el doctor Miguel Ángel Mancera Espinosa, jefe de gobierno de la Ciudad de México. Lo acompaña el presidente ejecutivo del Consejo Económico y Social de la Ciudad de México, maestro Enrique Provencio Durazo. El secretario de Desarrollo Económico de la Ciudad de México, maestro Salomón Chertorivsky-Woldenberg. Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, diputado Jesús Zambrano Grijalva. Presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, diputado Leonel Luna Estrada. El doctor Ricardo Monreal Ávila, jefe delegacional en Cuauhtémoc. El coordinador general de Asuntos Internacionales, ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano. La jefa delegacional en Miguel Hidalgo, Xochitl Gálvez. La presidenta de la Comisión de la Ciudad de México de la Cámara de Diputados, diputada Cecilia Soto González. Agradecemos también la presencia en este evento de María Antonieta Hidalgo, jefa delegacional en Álvaro Obregón. Saludamos también a la licenciada Diona Anguiano Flores, jefa delegacional en Iztapalapa. A los integrantes del Gabinete Legal del Gobierno de la Ciudad de México, integrantes del Consejo Económico y Social de esta ciudad, representantes de universidades, representantes de cámaras empresariales, representantes de los medios de comunicación. Vamos a ceder el uso de la palabra
al maestro Salomón Chertorivsky-Woldenberg, secretario de Desarrollo Económico de la Ciudad de México, quien llevará esta mesa. Muy buenos días. Señor Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, presidente honorario de este Consejo, integrantes del CES, legisladoras, legisladores, jefas y jefes delegacionales, invitados especiales, buenos días de nuevo. Como presidente ejecutivo del Consejo Económico y Social de la Ciudad de México, doy la bienvenida a esta primera Asamblea General de 2016. Agradezco su presencia, en particular a invitados especiales. El CES se honra con su presencia. Esta Asamblea es el órgano supremo de gobierno del Consejo, es de decisiones sustantivas y administrativas. En esta ocasión, la Asamblea tiene como temas centrales la presentación del documento, la opinión de la ciudad sobre el destino de los terrenos que desocupará el actual Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y la entrega de los primeros, subrayo, primeros aportes del Consejo para el proceso de formulación de la iniciativa de constitución política de la Ciudad de México. Me refiero enseguida al segundo de estos puntos. Los dos son dos grandes temas que se encuentran en el centro de las preocupaciones y las ocupaciones de la ciudadanía y en los que este Consejo está participando activamente. El pasado 9 de febrero tuvimos una reunión de diálogo a la que acudió la mayoría de integrantes y en la que recibimos las primeras opiniones para formular nuestro aporte a la iniciativa de constitución y posteriormente se avanzó con la entrega de propuestas escritas. Expreso mi reconocimiento y agradecimiento a quienes contribuyeron con sus sugerencias y planteamientos, que son apenas la fase inicial de una actividad que nos seguirá ocupando los próximos meses y que se sujetará a las reglas y procedimientos de deliberación y decisión que nos marcan la ley y el reglamento del Consejo. El CES desarrollará sus propuestas centrándose en temas sociales y económicos, incluyendo laborales y de sustentabilidad del desarrollo y de cuestiones urbano-metropolitanas. Nuestras consideraciones y propuestas tienen como marcos y referentes, además de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en especial el nuevo artículo 122, los tratados internacionales, las disposiciones, derechos y deberes ya previstos en la legislación local, experiencias avanzadas de otras constituciones y otros análisis de derecho comparado. Consideramos que como base de las propuestas debe estar una visión de futuro de la ciudad, así como la expresión de un pacto social que oriente y se exprese en el modelo de constitución que se proponga. La plataforma de que se parte es extraordinaria. Son los avances y los criterios de vanguardia en los derechos humanos y sociales ya conseguidos y consagrados en la legislación local, en derechos sociales, ambientales y en otros campos en los que a partir de 1997 se han registrado innovaciones de políticas y prácticas públicas y sociales ligadas a la diversidad, el pluralismo y la condición progresista animada por una ciudadanía informada y exigente. Tenemos presente que la Ciudad de México tiene una dimensión territorial específica por sus condiciones socioambientales, su dimensión metropolitana, su carácter de capital nacional, que imponen formulaciones creativas a la altura de sus complejidades. Sobre todo, tenemos presente que la Constitución y el proceso que de ella se derive puede y debe impulsar y fortalecer el desarrollo de la Ciudad de México, su democracia y el despliegue de tantas potencialidades y activos que posee la sociedad local. La Ciudad de México tiene las capacidades necesarias para ser más incluyente, equitativa y próspera, por la educación de su población, sus experiencias innovadoras, la originalidad de su cultura, entre otros de sus grandes atributos. Y tiene también las formas de superar las trabas que ahora impiden
que se concreten plenamente esas aspiraciones. En estas primeras aportaciones, que son apenas el inicio del proceso de elaboración, repito, a partir del encuentro que ya tuvimos, consideramos necesario incorporar la perspectiva transversal de sustentabilidad del desarrollo de manera integrada con el desarrollo urbano, económico y social y con los criterios de innovación y otros aspectos consustanciales a una visión actual de prosperidad e inclusión para un desarrollo de la ciudad que se base sobre todo en la innovación y el conocimiento. Nos anima esa visión que, lejos de desconocer y de ignorar las grandes dificultades o de disminuir o disimular las crisis que nos aquejan, nos estimula a entender mejor cuáles son las claves que pueden ayudar a orientar mejor el futuro de la ciudad. Se trata de una tarea compleja y por eso nos estamos apoyando en el trabajo de investigación del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Como consejo estamos precisamente explorando las principales tendencias urbanas, económicas, sociales, ambientales, de la movilidad y los cambios en el territorio, entre otros aspectos, tratando de perfilar las condiciones en las que podría encontrarse la ciudad en la próxima generación. Con este proyecto, que concluiremos hacia mediados del año, queremos no solamente documentar la magnitud de los retos ante los que nos encontramos, sino también identificar los grandes espacios de reforma e innovación para un futuro más sustentable y resiliente, que contemple también la dimensión rural de la Ciudad de México y su suelo de conservación. Como consejo, tenemos en las próximas semanas y meses una rica agenda que nos permitirá fortalecer nuestra participación en los procesos que ya se han emprendido para desplegar programas como los de servicios de cuidado e inclusión laboral, ciudad digital, entre otros temas en los que estamos involucrados, como el de la discusión sobre salarios mínimos. En este último aspecto, continuaremos dando seguimiento a las recomendaciones que formulamos al gobierno de la ciudad y también seguiremos apoyando las propuestas de mejora salarial. Por ello, el Consejo contribuyó con la formulación y publicación del libro Del salario mínimo al salario digno, que hemos presentado ya en diversas ocasiones y foros y que continuaremos promoviendo para mantener y elevar la revelación pública en el tema. En cuestiones internas, el Consejo se está consolidando como un espacio de participación activa con los diferentes sectores que lo componen. Con ello, cumplimos con nuestro mandato de ley, que es coadyuvar con recomendaciones y propuestas con el gobierno de la ciudad para impulsar el desarrollo que la ciudad merece. Por último, quiero mencionar que el Consejo ha intervenido con el proyecto denominado Transformación Urbana Sustentable para el Distrito Federal, y en el cual participamos en las diferentes actividades de discusión sobre el uso futuro de los terrenos del actual aeropuerto en la ciudad. Con todas estas actividades y otras que están detalladas en los informes que hemos entregado, continuamos entonces con las actividades sustantivas de este Consejo Económico y Social de la Ciudad de México. Nuevamente les doy la bienvenida y agradezco su atención. Y en este momento entrego al jefe de gobierno las primeras, y enfatizo, las primeras recomendaciones que hacemos como consejo a partir de las reuniones de trabajo que ya tuvimos y que darán paso en las próximas semanas a nuevas actividades de análisis con las que el Consejo quiere participar en la formulación de iniciativas de constitución. Muchas gracias. Damos también la bienvenida a esta mesa a la diputada Lourdes Valdés, presidenta de la Comisión Especial de Aeropuerto.
Siguiendo con el orden del día, le daríamos la palabra a la diputada Cecilia Soto, presidenta de la comisión, todavía era del DF, ¿verdad?, en la Cámara de Diputados, la Comisión de la Ciudad de México en la Cámara de Diputados, en nuestro Congreso de la Unión. Adelante, diputada. Aprovecho que está aquí el diputado Jesús Zambrano para que me ayude, que sea rápido el cambio. Saludo al jefe de gobierno de la Ciudad de México, doctor Miguel Ángel Mancera, al presidente ejecutivo del Consejo Económico y Social, doctor Enrique Provencio, a todos y cada uno de los integrantes del Consejo, al presidente de la mesa directiva, Jesús Zambrano, de la Cámara de Diputados, Jesús Zambrano. Agradezco la oportunidad de participar en el Consejo Económico y Social que el reglamento da a 2 integrantes de la Comisión del Distrito Federal de la Cámara de Diputados, que pronto cambiará a Comisión de la Ciudad de México. La existencia misma de este Consejo, su carácter plural e interdisciplinario, su fusión como incubadora de ideas, consultas y propuestas, marca ya una diferencia fundamental en cuanto al modo y la potencialidad de hacer política en la Ciudad de México. Desde la Comisión del Distrito Federal hemos seguido con atención la apertura de este Consejo bajo la sugerencia del jefe de gobierno para imaginar el destino que puede tener el terreno que desocupe el actual Aeropuerto Internacional Benito Juárez cuando sea sustituido por un nuevo aeropuerto internacional. La decisión de este Consejo de lanzar una convocatoria amplia a expertos urbanistas, planificadores, administradores que ya han transformado antiguos aeropuertos en nuevos proyectos, a ciudadanos y sobre todo a pobladores de las zonas bajo la directa influencia del aeropuerto actual, es una señal alentadora, un revés a la vieja política del gobernante que constantemente dice al ciudadano: yo sé más que tú. Con el acceso por derecho, porque no me cabe duda que el derecho a decidir su destino y el disfrute de esta área debe corresponder a la ciudadanía, con el acceso por derecho, repito, a esta área de 700 hectáreas, no en un lejano suburbio, sino apenas a 5 kilómetros del monumental centro histórico de la Ciudad de México, cuya intervención puede eliminar las barreras al desarrollo económico moderno, incluyente y a la belleza impuestas a la zona oriente por los requerimientos técnicos del actual aeropuerto. 4 años parecen un periodo corto para construir entre todos un proyecto para todos y en especial para los más de 2 millones de habitantes que habitan la zona de influencia del actual aeropuerto. Me ha tocado escuchar en los interesantes foros organizados por este Consejo las comparaciones que se han hecho en cuanto al tamaño del área probable a desocuparse. He escuchado que se la compara con un área mayor a la que ocupa actualmente la ciudad universitaria al sur de la Ciudad de México. Sin embargo, esta comparación no es lo suficientemente plástica para transmitir la magnitud de la oportunidad que puede significar la desocupación de esta área. Permítanme dar otra comparación. Estos terrenos son 200 hectáreas más grandes que el área que ocupa la capital de Brasil. Brasilia es el perfecto ejemplo de osadía, audacia, pero también de la política del yo sé más que tú, clásica de los años 60. El brasiliense actual ama la osadía y la audacia de la arquitectura de Oscar Niemeyer, pero ha cambiado radicalmente los efectos del yo sé más que tú y se ha apropiado de la ciudad cambiándola. ¿Qué reto fantástico representa la transformación productiva, urbanística, cultural y ambiental de estas 700 hectáreas? ¿Qué oportunidad oír a todas las voces, incluyendo a las que ponen en duda la pertinencia de prescindir del aeropuerto? Escuchar a urbanistas, ciudadanos, chilangos, capitalinos, tenochcas o como nos vayamos a llamar, a todos. La comisión que me honro en presidir en la Cámara de Diputados examinará con mucha atención el documento que escucharemos en voz del secretario de Economía, Chertorivsky, y desde ya lo invito a que nos acompañe en una sesión pública. Finalmente, permítanme sugerir que la única premisa de estos primeros ejercicios sean los del tema de la inolvidable canción de John Lennon, Imagine, imaginemos. Muchas gracias.
Muchas gracias, estimada diputada. Y ahora damos la palabra al presidente de la Comisión de Gobierno de nuestra Asamblea Legislativa. Adelante, diputado Leonel Luna. Muchas gracias. Muchas gracias, secretario. Muy buenos días a todas y a todos. Señor jefe del Gobierno de esta Ciudad de México, doctor Miguel Ángel Mancera. Señor presidente del Consejo Económico y Social de la Ciudad de México, maestro Enrique Provencio Durazo. Distinguido presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, diputado Jesús Zambrano, distinguidos secretarios del Gabinete del Gobierno de la Ciudad de México, diputadas, diputados, señoras y señores jefes delegacionales, integrantes de este Consejo Económico y Social de la Ciudad de México. En primera instancia, queremos reconocer el extraordinario trabajo que ha llevado a cabo en los últimos meses el Consejo Económico y Social de la Ciudad de México. Felicitar la iniciativa para sumar propuestas a la Constitución de la Ciudad de México, que muy pronto será discutida, aprobada y también, por supuesto, promulgada. El día de hoy, en esta sesión, se tocan dos temas que nos parecen fundamentales. En primera instancia, estamos en un momento histórico, después de muchos años de insistir en la necesidad de que esta ciudad arribara a una reforma política y tuviera su propia constitución, después de muchos años de insistir en la necesidad de una autonomía plena, por fin estamos concretando, llegando justamente a este anhelo y sobre todo a esta demanda de muchas y de muchos habitantes de esta ciudad. Sin lugar a dudas, el equipo de trabajo redactor de la Constitución presentará un documento que concentre las demandas y las propuestas de los distintos sectores sociales de esta ciudad. Sin lugar a dudas también, el debate en la Asamblea Constituyente será un debate muy rico, será un debate acorde a la realidad de esta gran ciudad tan extensa y tan poblada, pero sobre todo tan pujante. Sin lugar a dudas vamos a tener una constitución de principios, así lo consideramos, y corresponderá a la 7ª legislatura de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México elaborar toda la legislación secundaria. La elaboración misma de la Constitución requiere de la coadyuvancia, de la participación de los distintos sectores, principalmente de los sectores económicos y sociales. La propuesta que el día de hoy hace el presidente del Consejo Económico y Social de la Ciudad de México es una propuesta que sin lugar a dudas enriquecerá mucho el texto constitucional y también, por supuesto, enriquecerá mucho el debate. De ahí el compromiso del órgano legislativo de coadyuvar en esta ruta del Consejo Económico y Social de la Ciudad de México, de presentar estas propuestas. Cuente pues, señor presidente del Consejo Económico y Social, con el apoyo, con el acompañamiento
de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México. Consideramos que en el texto, y es una propuesta que hacemos los distintos grupos parlamentarios, debe consagrarse en primera instancia los derechos sociales que hemos alcanzado en esta ciudad. De allí que en próximos días estaremos presentándole, doctor Miguel Ángel Mancera, la propuesta de los distintos grupos parlamentarios de consagrar en primera instancia estos derechos que son irreversibles en la ciudad, derechos que se han alcanzado durante muchos años, libertades que hemos alcanzado los habitantes de esta ciudad. En segunda instancia, el tema también de aprovechar esta gran oportunidad de cambio urbano y económico de la Ciudad de México, que representan los terrenos que dejará ocupar el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, también debemos participar todos en las propuestas correspondientes. Este terreno, lo sabemos todos, goza de una ubicación estratégica y con una conexión magnífica en términos de movilidad. Cuenta con la cercanía de distintos medios de transporte masivos, 3 estaciones del metro y 3 estaciones de Metrobús. Este proyecto representa una oportunidad única para resarcir injusticias sociales, cerrar la brecha económica y reducir las asimetrías entre el oriente y el resto de la ciudad. El uso que se plantea para los terrenos del actual aeropuerto y la propuesta concreta del Consejo Económico y Social de la Ciudad de México nos presenta esta oportunidad, sin lugar a dudas, también histórica. Los legisladores, integrantes de la Asamblea Legislativa, estamos generando también propuestas importantes que en próximos días estaremos entregando al Consejo Económico de la Ciudad de México. Hemos integrado en el propio órgano legislativo una comisión especial que justamente busca concentrar estas iniciativas de tal manera que el aeropuerto o los terrenos del aeropuerto se concreten en un proyecto importante en términos económicos y sociales, que muy pronto será discutida, aprobada y también, por supuesto, promulgada. El día de hoy, en esta sesión, se tocan 2 temas que nos parecen fundamentales. En primera instancia, estamos en un momento histórico, después de muchos años de insistir en la necesidad de que esta ciudad arribara a una reforma política y tuviera su propia constitución, después de muchos años de insistir en la necesidad de una autonomía plena, por fin estamos concretando, llegando justamente a este anhelo y sobre todo a esta demanda de muchas y de muchos habitantes de esta ciudad. Sin lugar a dudas, el equipo de trabajo redactor de la Constitución presentará un documento que concentre las demandas y las propuestas de los distintos sectores sociales de esta ciudad. Sin lugar a dudas también, el debate en la Asamblea Constituyente será un debate muy rico, será un debate acorde a la realidad de esta gran ciudad tan extensa y tan poblada.
pero sobre todo tan pujante. Sin lugar a dudas vamos a tener una constitución de principios, así lo consideramos, y corresponderá a la 7ª legislatura de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México elaborar toda la legislación secundaria. La elaboración misma de la Constitución requiere de la coadyuvancia, de la participación de los distintos sectores, principalmente de los sectores económicos y sociales. La propuesta que el día de hoy hace el presidente del Consejo Económico y Social de la Ciudad de México es una propuesta que sin lugar a dudas enriquecerá mucho el texto constitucional y también, por supuesto, enriquecerá mucho el debate. De ahí el compromiso del órgano legislativo de coadyuvar en esta ruta del Consejo Económico y Social de la Ciudad de México de presentar estas propuestas. Cuente pues, señor presidente del Consejo Económico y Social, con el apoyo, con el acompañamiento de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México. Consideramos que en el texto, y es una propuesta que hacemos los distintos grupos parlamentarios, debe consagrarse en primera instancia los derechos sociales que hemos alcanzado en esta ciudad. De allí que en próximos días estaremos presentándole, doctor Miguel Ángel Mancera, la propuesta de los distintos grupos parlamentarios de consagrar en primera instancia estos derechos que son irreversibles en la ciudad, derechos que se han alcanzado durante muchos años, libertades que hemos alcanzado los habitantes de esta ciudad. En segunda instancia, el tema también de aprovechar esta gran oportunidad de cambio urbano y económico de la Ciudad de México, que representan los terrenos que dejará ocupar el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, también debemos participar todos en las propuestas correspondientes. Este terreno, lo sabemos todos, goza de una ubicación estratégica y con una conexión magnífica en términos de movilidad. Cuenta con la cercanía de distintos medios de transporte masivos, 3 estaciones del metro y 3 estaciones de Metrobús. Este proyecto representa una oportunidad única para resarcir injusticias sociales, cerrar la brecha económica y reducir las asimetrías entre el oriente y el resto de la ciudad. El uso que se plantea para los terrenos del actual aeropuerto y la propuesta concreta del Consejo Económico y Social de la Ciudad de México nos presenta esta oportunidad, sin lugar a dudas, también histórica. Los legisladores integrantes de la Asamblea Legislativa estamos generando también propuestas importantes que en próximos días estaremos entregando al Consejo Económico de la Ciudad de México. Hemos integrado en el propio órgano legislativo una comisión especial que justamente busca concentrar estas iniciativas de tal manera que el aeropuerto, los terrenos del aeropuerto se concreten en un proyecto importante en términos económicos y sociales. En ese sentido, es importante conocer y dotar de la normatividad adecuada para la utilización en materia del uso de suelo en ese territorio, para prevenir que
se puedan generar proyectos inmobiliarios que aprovechen estos espacios de manera indiscriminada. Seguiremos de cerca la elaboración de estos proyectos. La Comisión Especial del Aeropuerto dará seguimiento al proceso de construcción. La Comisión Especial del Aeropuerto también, por supuesto, acompañará la propuesta que hará el Consejo Económico de la Ciudad de México y también, por supuesto, la propuesta del jefe de gobierno en torno al mismo proyecto. Tenemos una ruta para la realización de foros y mesas de trabajo con dependencias del Gobierno del Distrito Federal, especialistas académicos y también, por supuesto, con las vecinas y con los vecinos. Finalmente, tenemos claro que el área que ocupa el actual aeropuerto y que será desocupada ofrece una oportunidad, insistimos, para proyectos que favorezcan la equidad y sobre todo la justicia social en la Ciudad de México, para reducir la pobreza, disminuir la marginación, las desigualdades económicas y sobre todo la falta de oportunidades para muchas familias de esa zona de la Ciudad de México. Por ello, ratificamos el compromiso de la Asamblea Legislativa en torno a impulsar, escuchar, pero sobre todo proponer un proyecto que sin lugar a dudas será muy importante y valioso para los habitantes, no solamente del oriente de la ciudad, sino que para la ciudad en su conjunto. Muchas gracias a todos y a todos. Muchas gracias, señor presidente Leonel Luna. A continuación, con el permiso del jefe de gobierno, me permito presentar a ustedes una breve explicación de este documento que ya tienen en su poder. Doctor Miguel Ángel Mancera, señor presidente Zambrano, muchas gracias por acompañarnos. Señor presidente Leonel Luna, diputado. Enrique Provencio, indispensable constructor y presidente del Consejo Económico y Social. Señoras y señores jefes delegacionales, apreciamos enormemente su presencia en su consejo. Compañeros de gabinete, que en todo momento las áreas involucradas con este tema han estado muy pendientes y acompañando la producción de este documento. Saludo a la doctora Moira Paz, la directora representante en México del Banco de Desarrollo de América Latina, el CAF, con profundo agradecimiento porque fueron cofinanciadores de todo lo que se ha hecho. Saludo al ingeniero Alfonso Ramírez Lavín, director general de la Alianza FIDEM, que debo decirlo, representa a la ingeniería mexicana. Saludo al doctor Julio Millán, presidente de Consultores Internacionales, al doctor Antonio Azuela, la base jurídica de este documento, a los arquitectos Víctor Márquez y José Castillo, también autores en este documento. Señoras y señores, compañeros, amigos de los medios de comunicación, muchas gracias por acompañarnos. Pues sí, no hay plazo que no se cumpla ni fecha que no nos alcance. Esto es implacable. En septiembre pasado, durante la inauguración del primer Foro Internacional Aeropuerto y Ciudad, recibimos la instrucción del jefe de gobierno de realizar un primer corte de caja en febrero para hacer el primer alto en el camino en el proceso de escucha y de consulta que estábamos arrancando. Nos pidió el jefe de gobierno un primer informe con el avance del diálogo social y con el conocimiento adquirido. Pasó febrero, pero solo con 48 horas de retraso. Aquí lo tienen, reitero, aquí está el primer entregable de la opinión de la ciudad. Ustedes tienen en sus manos, pues, el primero de varios informes de la opinión de la ciudad, el primer resultado de un muy amplio y diverso proceso de participación que todavía no acaba, y quiero ser muy enfático en ello.
Digo que estamos haciendo un alto en el camino para sistematizar la información, poner sobre la mesa la información relevante que hemos encontrado, las primeras grandes conclusiones, los principios coincidentes, pero no para dar por clausurada, sino para seguir la conversación y el debate con los ciudadanos y con todos los actores relevantes en nuestra ciudad. Hasta el momento hemos encontrado unanimidad en 4 preceptos si es que la mudanza del aeropuerto ocurre. 1. Debe ser un proyecto que propicie mayor cohesión social, un proyecto de reivindicación del oriente empobrecido de la Ciudad de México. 2. Una mejor y más dinámica economía en esa zona. 3. Una mejora radical para la sustentabilidad medioambiental regional. Y 4, con un proceso transparente y participativo desde el arranque. Bien, en torno a estos principios ha seguido una discusión mucho más rica, una serie de opiniones, estudios, controversias, propuestas que están configurando ya una ruta más clara y también hay que decirlo más compleja para el gobierno de la Ciudad de México. La opinión de la ciudad se divide en 10 capítulos cuya columna vertebral son una notable reflexión introductoria del presidente del Consejo Económico y Social, Enrique Provencio, una compilación de la información más relevante acerca del espacio que ocupa el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, un impecable estudio jurídico que delinea las facultades, obligaciones y en general la actuación de la ciudad en el futuro, como ya decía, redactada por el doctor Antonio Azuela. Un estudio de las restricciones, qué se puede hacer y qué no se puede hacer con el espacio del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Un estudio a cargo de la ingeniería mexicana con la que nos sentimos aliados, a cargo de la Alianza FIDEM, el centro de inteligencia de infraestructura más importante que tiene nuestro país. Un análisis de prácticas financieras en el mundo a propósito de reconversiones de terrenos que antes fueron aeropuertos, redactado por consultores internacionales de don Julio Millán, uno de los animadores y articuladores de proyectos urbanos más relevantes en la ciudad. Un ensayo fascinante sobre la escala y el alcance regional de la posible transformación urbana a cargo del doctor Víctor Márquez. Una reflexión sobre la democracia y la participación que enmarca a su vez el informe de la participación y diálogo social desplegado en estos 7 meses. Los resultados del primer incipiente estudio demoscópico que toma el pulso de un grupo representativo de toda la ciudad y finalmente un documento síntesis de los principales datos. Esa información y el curso de la escucha y de la participación nos ha llevado a adelantar otros 5 principios y premisas que parecen ya irrenunciables. 1. La Constitución de la República y la Ley General de Asentamientos Humanos nos confirma que la Ciudad de México tiene preeminencia y es dueña del derecho de preferencia sobre el uso del terreno del actual aeropuerto, si bien a través de un régimen de facultades concurrentes. Señor jefe de gobierno, aquí en este documento probamos que tenemos todos los instrumentos jurídicos para defender esos terrenos en beneficio de los capitalinos, en beneficio de nuestra ciudad, en beneficio de las generaciones por venir. Segundo, los predios que se encuentran en los terrenos de la Ciudad de México no pueden ser usados para apalancar o dejar en garantía el financiamiento del nuevo aeropuerto. Ambos proyectos son lo suficientemente grandes y estratégicos para millones de mexicanos como para que el éxito de uno dependa del desfonde
o la inhabilitación del otro. Así nos lo advierte don Julio Millán, aquí presente. En todo caso, el Gobierno federal cuenta con un abanico muy amplio de posibilidades que le ofrecen distintas alternativas para diseñar el financiamiento del nuevo aeropuerto, en coordinación siempre con la Ciudad de México. Tercero, materialmente de algo ya estamos completamente seguros: el agua. Cualquier proyecto de las 710 hectáreas implica una obra geográfica e hidráulica de grandes dimensiones, pues sin los sistemas de bombeo actuales, que están financiados por la propia operación del aeropuerto, decenas de delegaciones y municipios metropolitanos están condenados a la cruel paradoja de estiaje permanente e inundaciones anuales. Inundaciones además de aguas negras. La obra para dotar de agua al oriente de la ciudad será uno de los mayores actos de justicia social en décadas, y ese proyecto puede comenzar precisamente ahí, en los terrenos que dejaría el aeropuerto. Cuarto, una pregunta ya no puede ser evadida por ninguno de los actores relevantes de la ciudad. La pregunta: ¿conviene o no a la Ciudad de México la permanencia del actual aeropuerto? Y la evidencia es que no, que el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México se ha vuelto un factor de empobrecimiento urbano, que por múltiples razones expuestas aquí, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México ya tiene canceladas sus posibilidades de crecimiento, y que por su saturación y obsolescencia no tiene el potencial para ofrecer nuevas oportunidades de desarrollo, tal y como lo afirma el doctor Enrique Provencio. Quinto, el terreno del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México es un área lo suficientemente grande y densa en la que se pueden poner a prueba nuevos conceptos y nuevos patrones de cambio urbano para un mejor desarrollo económico y mayor cohesión social. La nueva Constitución de la Ciudad de México debe de contemplar este tema como uno de sus asuntos medulares: un nuevo régimen fiscal ligado a un nuevo régimen de uso de suelo para la distribución equitativa de la plusvalía y de la riqueza que la propia vibrante economía de la ciudad genera. Es tarea de los constituyentes darle una forma jurídica impecable a una necesidad urgente de toda nuestra ciudad, y que se expresará con mucha intensidad en la intervención del aeropuerto. La opinión de la ciudad es mucho más, contiene mayor información, pero se me acaba el tiempo. Concluyo diciendo que, como tantas veces, el principal enemigo es la desinformación. El 56% de los capitalinos no conoce o no recuerda noticia alguna de la construcción de un nuevo aeropuerto. El 60% de los capitalinos no sabe que una vez operando el nuevo aeropuerto no puede seguir operando el actual aeropuerto. Las rutas aéreas no dan para 2 aeropuertos. Tenemos que informar. La opinión de la ciudad aparece entonces para llenar ese vacío. ¿Queremos participación? Sí. Y además bien informada. ¿Queremos escuchar muchas propuestas? Sí, pero basadas en datos y evidencia cierta. ¿Queremos el diálogo con todos los sectores? Sí, pero sobre la base de documentos que nos permite elaborar una legítima opinión colectiva, donde todos los sectores, todos los intereses y todas las necesidades se sientan reconocidas en lo que puede ser el cambio urbano más importante del siglo XXI en nuestra ciudad. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Paso la palabra al presidente del Colegio de Arquitectos y miembro de este Consejo Económico y Social. Adelante, José Luis Cortés. Muy buenos días tengan todos ustedes, apreciado doctor Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno de la Ciudad de México,
don Salomón Chertorivsky, secretario de Desarrollo Económico y Social, distinguidos miembros del gobierno de la ciudad, distinguidos delegados, amigos todos. Vivimos en un mundo globalizado donde la Ciudad de México tiene un papel preponderante. Y si visualizamos hacia el futuro, el gran paradigma va a ser cómo mantenemos a la Ciudad de México que sea competitiva, cómo administrar de manera inteligente esta gran ciudad. Todos hemos vivido en las últimas décadas ese tsunami urbano del proceso de migración del campo a la Ciudad de México, lo mismo a otras ciudades del país. Pero en esta ciudad se ha agudizado, pues hemos pasado de 4 millones de habitantes a principios de los 60 a más de 20 millones. Y nos encontramos ante un reto de gran nivel, un desafío que si no lo enfrentamos con inteligencia y con serenidad, puede ser que la Ciudad de México en el futuro no vaya a seguir siendo competitiva a nivel internacional. Para el Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México y la Sociedad de Arquitectos Mexicanos es de primordial importancia el pensar en el futuro de la ciudad. Queremos una ciudad más equitativa, con mayor justicia distributiva, con mayor calidad espacial, mejor arquitectura, mejores ingenierías, mejor urbanismo. Necesitamos crear una ciudad con una visión a futuro. Es una visión que nos permita entender cómo integrar tanto los límites jurídicos administrativos de la Ciudad de México con los límites jurídicos administrativos del Estado de México y de las ciudades que nos rodean. Y es la Ciudad de México la que tiene que ser la líder dentro de este gran paradigma. No van a venir de otros lugares del mundo a decirnos cómo administrar la ciudad y cómo coordinarnos con las otras con la gran zona metropolitana que nos rodea y la gran megalópolis. En ese sentido, entendemos que los gobiernos establecidos muchas veces están absortos en la operación y que se les olvida o no tienen tiempo para la planeación de futuro. Y es allí el punto delicado. Todos vamos a seguir viviendo en la ciudad. Nosotros, como colegios de profesionales, seguiremos en la ciudad y nuestros límites no están ni a 3 ni a 6 años. Lo que queremos es visualizar la ciudad de aquí a un periodo más largo. Y en ese sentido entendemos que el Consejo de Desarrollo Económico y Social, y ahí es donde nos gusta su aproximación a este tema, que con el pretexto o quizá algo muy importante, es decir, lo del aeropuerto de la ciudad, nos lleva a pensar en ese futuro, en una imagen prospectiva de la ciudad que deseamos. El Consejo de Administración Económico y Social ha tenido a bien el poder poner el punto en la llaga. ¿Cómo vamos a definir el uso del espacio dentro del territorio de la Ciudad de México y las áreas vecinas? ¿Cómo vamos a coordinar tanto la parte relacionada con la estructura de usos del suelo, con la estructura de vialidad y transporte, con la estructura de comercios y servicios, con la estructura de abastos, con la estructura de empleo? ¿Y cómo logramos que en el futuro podamos tener una ciudad mejor balanceada? Sabemos que los grandes problemas que vive la ciudad, uno de ellos lo conocemos, el de la gran movilidad y el tema relacionado con el agua, adicional a muchos otros problemas que enfrentamos de inseguridad o de relación de la vivienda con el empleo, esos grandes desplazamientos que hacemos, ¿verdad?, con un costo social y económico tremendo para desplazarse uno de su casa al trabajo o a otros bienes y servicios, es inconcebible. De manera que, como colegio, estamos convencidos que los grandes equipamientos urbanos que se han hecho en la ciudad se han hecho por ingenieros y arquitectos. Y tenemos que marcar la línea de dónde ubicar esos grandes equipamientos y cómo servir de manera ordenada a toda la ciudad. Hoy en día tenemos una gran cantidad de espacios subutilizados, infraestructura subutilizada en unas zonas y en otras zonas hay una gran escasez y una falta de planeación adecuada. De manera, señor jefe de gobierno,
que apreciamos mucho este trabajo desarrollado por el Consejo de Desarrollo Económico y Social y creemos que debemos de trabajar intensamente en ello en los próximos años con el fin de poder observar qué tipo de ciudad queremos para el año 2050. Y la Ciudad de México, con todas estas reformas legislativas que se están dando en la nueva Constitución, tiene que ser líder de toda la planeación de la gran megalópolis. Muchas gracias. Muchas gracias, arquitecto Cortés. Muchas gracias además por el acompañamiento del colegio en todo este proceso. Le damos la palabra ahora al diputado Jesús Zambrano, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con un profundo agradecimiento, diputado Zambrano, por el acompañamiento en este proceso, a través de sus diputados, como el diputado Rafael Hernández, que ha estado en cada una de las asambleas de visita a las colonias aledañas. Gracias, muchas gracias, muy buenos días. Saludo con afecto al jefe de gobierno de la Ciudad de México, al doctor Miguel Ángel Mancera, con igual cordialidad a Enrique Provencio, a Salomón Chertorivsky, al diputado Leonel Luna como presidente de la Asamblea Legislativa, de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa, a las y los jefes delegacionales, a las y los diputados locales y federales presentes, a los consejeros de este colegiado y a todas y todos los invitados especiales. Debo decir que como presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados asumo que están en puerta dos grandes proyectos que le importan a la nación entera y no solo a la Ciudad de México. Aquí me permito corregir, si se puede decir así, la modestia del secretario Chertorivsky, ya que es preciso decir que el terreno que eventualmente dejará el actual aeropuerto es obviamente un tema que compete en primer lugar a la ciudad, pero es tal su escala y tales sus posibilidades y alcances que puede configurar, como se ha dicho aquí de distintas formas, el patrón de cambio urbano de todo el país en el siglo XXI. Y subrayo de todo el país, porque el nuevo aeropuerto es una decisión federal que ha sido tomada con sus muy particulares formas, estilos y puntos de vista, pero puede convertirse en una realidad tangible a la vuelta de un lustro. Y por lo tanto, si el aeropuerto se va, la ciudad tendrá la obligación de planear, preparar y elaborar un proyecto de transformación urbana que han visto muy pocas ciudades en el mundo. Es más, el nuevo aeropuerto no será tan importante para la vida diaria de 2.2 millones de mexicanos como lo será la transformación urbana en las casi 710 hectáreas del actual aeropuerto. El cambio diariamente afectará la vida de más gente y su éxito o fracaso traerá más miseria o más prosperidad, nada menos que a la cuarta parte de los habitantes de la capital de la República. Por eso la Cámara de Diputados está muy atenta y hemos dado seguimiento, como lo ha mencionado Salomón aquí, especial desde el primer día, desde la realización del primer foro que fue convocado por el Gobierno de la Ciudad, el Consejo Económico y Social y la Secretaría de Desarrollo Económico. Quiero resaltar el carácter claro y democrático del proceso que protagoniza nuestra ciudad. El jefe de gobierno no ha contratado un despacho de sabios extranjeros para que nos doten de un proyecto rutilante. Aquí en la ciudad el gran cambio se está haciendo de otro modo, escuchando, consultando, dialogando y en esta ocasión presentando públicamente un informe y una serie de datos para conformar una opinión común. El proceso de la ciudad es, pues, de abajo hacia arriba y no creo equivocarme si digo que este proceso está sentando un precedente para la forma en que se decidan las cosas en nuestras ciudades y también en el país.
sin precipitaciones, sin demagogia, hablando con todos, ciudadanos de a pie, vecinos, lo mismo que con desarrolladores inmobiliarios, despachos, especialistas. Así deben ser las cosas en una sociedad democrática y en un gobierno democrático. Esta es también la muestra de que hemos aprendido que el proceso participativo es tan importante como el proyecto mismo, cosa que hay que reconocerle, doctor Mancera, este esfuerzo que usted ha estado encabezando. No me imagino, no nos imaginaríamos que después de las elecciones del pasado, al gobierno capitalino sacándose de la manga un gran proyecto, un plan maestro, sin una gran reflexión previa y una masiva consulta, diálogo, involucramiento de ciudadanos, representantes populares, gremios, empresas, acuerdos intergubernamentales y metropolitanos en torno a lo que puede ser el terreno que dejaría el aeropuerto. Obviamente no. Como aprendimos en el foro Aeropuerto y Ciudad, la gran transformación urbana que estuvimos ahí participando, en casi todo el mundo y en un cambio de este calado tan importante como el proyecto, es el proceso, el modo en el que el futuro adquiere legitimidad social. Así pasó en Austin, en Quito y especialmente en Berlín. Decía Gerard Steinfort, gerente del proyecto Tempelhof, la salida de los aeropuertos en los últimos 30 años es un proceso típico de grandes ciudades, un proceso, no un proyecto, porque su aceptación por parte de la ciudad es una decisión social, no una decisión de un gabinete. Y me remito a los hechos, los datos, la información tan relevante que el día de hoy hemos oído y hay que leer con detenimiento, desde luego estudiar el documento completo que hoy se nos entrega. A pesar de que el gobierno es propietario del terreno, el gobierno de la ciudad lleva mano y tiene preeminencia en la definición de los usos urbanos y es correcto que así sea. Y el agua también, por supuesto, con toda su importancia, como aquí se ha dicho. Ese proyecto es el que va a dar viabilidad a cualquier otro y es correcto que lo vayamos diciendo con claridad. Como lo ha dicho la diputada Cecilia Soto, este documento debe ser conocido por los legisladores locales, federales, porque sus implicaciones son evidentemente nacionales. La Cámara de Diputados se encargará de difundir las conclusiones que nos han sido expuestas aquí, porque tenemos muchos pendientes también a nivel nacional en materia territorial, asentamientos urbanos, infraestructurales, etcétera. Creo también muy acertada, debo decirlo, la conclusión número 5 que resumió el secretario Chertovisky. El terreno que deja el aeropuerto puede ser el escenario de un gran ensayo para cambiar el régimen de uso de suelo y el régimen fiscal que de él se deriva. Y para todos aquellos que creen que la elaboración de la nueva Constitución es un mero trámite y un ejercicio ocioso y oneroso, como se ha estado difundiendo en los últimos días, aquí tienen un ejemplo relevante de lo que el constituyente puede hacer para mejorar profunda y significativamente las condiciones de vida y la equidad social en la capital del país. Quiero terminar diciendo que la Ciudad de México va a tener muy pocas discusiones del calado de esta y que sus consecuencias son para la presente y para 2 o 3 generaciones o más. Ninguna otra ciudad ha tenido una oportunidad de esta dimensión en la era moderna. Hay que transmitir a todos los ciudadanos, a todas las ciudadanas, que la Ciudad de México puede desarrollar el más grande proyecto de creación de ciudad en décadas y que ese proyecto, de la mano del jefe de gobierno, será un proyecto para el agua, para controlar y dotar de agua corriente y potable a millones de compatriotas que aún no la tienen, como ya se ha dicho, incluso dentro de la ciudad. Felicito pues al gobierno por esta aportación técnica, al Consejo Económico y Social especialmente, por esta aportación informativa y democrática, por las definiciones que apuntalan ya una política seria y congruente frente al gobierno federal y frente al resto de alternativas, intereses empresariales y fuerzas políticas interesadas en el tema. Felicidades y muchas gracias.
Muchas gracias, presidente Zambrano. Le damos la palabra al señor jefe de gobierno de nuestra ciudad. Muy buenos días a todas, a todos ustedes. Quiero saludar y agradecer la presencia del presidente de la Cámara de Diputados, también del presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa. De la misma manera, agradecer y saludar la presencia de los jefes delegacionales, de la jefa delegacional que nos acompaña en el día de hoy, de nuestro líder del Sindicato de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México, de todos y cada uno de los integrantes, hombres y mujeres que conforman este Consejo Económico de la Ciudad de México, que ha aprobado en el desarrollo de sus tareas, de sus trabajos, la eficacia, la eficiencia y sobre todo el profesionalismo y alcance de sus estudios. Ahí nada más está lo que se construyó desde acá y que ya ha mencionado el doctor Provencio con el salario mínimo y que se fue haciendo como ahora estamos haciendo este trabajo del aeropuerto, de manera programada, sistemática, sin precipitación y por supuesto con un paso firme y profesional. Por eso mi reconocimiento en estas tareas y por supuesto también por el cumplimiento en los plazos que se acordaron para tener este trabajo. Se dijo finales de febrero, estaremos entregando estas conclusiones del primer entregable de algo que seguramente se va a adicionar y que se va a profundizar respecto del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. No quiero dejar de agradecer al doctor Antonio Azuela, al ingeniero Alfonso Ramírez Lavín, al doctor Julio Millán, por supuesto al doctor Castillo, el doctor Márquez y a todos los que han participado, a CAF por el acompañamiento que ha dado también a este importante proyecto y a todas las instancias internacionales también que se sumaron en su momento a los foros de discusión, a todas las personas que han participado en esta tarea, más de 1,276 entrevistas sobre todo lo que se opina, lo que se cree y lo que no se conoce del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Las experiencias son diversas. La oportunidad que tiene la Ciudad de México de hacer bien este proyecto es muy importante. Zonas de desarrollo de alto alcance, conocemos varias en la ciudad, algunas muy exitosas y otras muy complejas. Tenemos a la ciudad universitaria con una extensión más o menos similar a lo que hoy se discute del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Tenemos a Santa Fe, que hoy estamos buscando recomponer y reacondicionar, pues una gran problemática que se vive en la zona. Tenemos a la central de Abasto, con la mitad de extensión, pero con una gran problemática que nos ha costado mucho trabajo buscar que sea una zona óptima en el desarrollo urbano. No queremos que suceda esto con el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. 710 hectáreas están en juego. No se puede tomar una decisión apresurada. No podemos acompañar el planteamiento directo de la Federación de que sea un apalancamiento nada más así porque sí. Porque esto tiene varias implicaciones, tanto jurídicas, económicas, sociales y de desarrollo de la propia capital de la República. Algunas de las conclusiones nos llevan, pues, a lo que aquí se ha mencionado. Es increíble que el aeropuerto sea un factor de empobrecimiento de la capital. Debemos de buscar que ahora sea un factor de desarrollo y de bienestar social. El uso de suelo lo determina la Ciudad de México, porque habrá un proceso jurídico en donde llegará al abandono del uso al que está destinado en un esquema de coordinación y de equipamiento metropolitano, que por supuesto hoy no se discute, está en el ámbito federal. Pero en el momento en que se termine esa concesión, en el momento en que se termine ese uso, el ordenamiento jurídico establece que el uso de suelo y el plan de desarrollo urbanístico de la zona corresponde a la Ciudad de México. Por eso habrá que trabajar de manera coordinada.
Debe blindarse, como ya se dijo, el plan hidráulico para toda la zona y la zona del Estado de México, porque no escapa de nuestra memoria los problemas que ha sufrido la Ciudad de México y que hemos compartido con zonas colindantes del Estado de México. Ya se ha hablado de una inversión de cerca de 19,000 millones de pesos solamente para atender este rubro y estaremos muy atentos, pues, a que así sea. Debemos dar garantía laboral también, una garantía laboral a toda la fuerza de trabajo que hoy está comprometida y se desarrolla conjuntamente con el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Garantía de movilidad, tanto de los habitantes de la ciudad como de los visitantes de la ciudad y como de la fuerza laboral del propio aeropuerto. Habrá que pensar en proyectos modernos y de alcance y comunicación directa entre la ciudad y el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Reforzar el estudio que se tiene ahora para las aproximaciones aeronáuticas. Sabemos que hay un estudio muy importante que echa por tierra la convivencia conjunta entre el aeropuerto actual y el aeropuerto nuevo. De ninguna manera podrían estar conviviendo los dos aeropuertos, dado que las rutas aéreas y por supuesto las aproximaciones colocarían en grave riesgo no solo a la ciudad, sino a toda la zona. Habrá que contemplar la garantía de derechos humanos, de lo que ha concluido en parte el Consejo y que habla de lo que es el derecho a la ciudad. El derecho a la ciudad que tiene que ver con vivienda, con movilidad, con seguridad y con medio ambiente. Habrá que trabajar en un proceso para que la comunidad esté informada, involucrada y que se lleve a cabo con absoluta transparencia. En eso coinciden muchas de las experiencias internacionales de Tokio, de Alemania, de otras ciudades. Habrá que voltear a los ejemplos de Montreal, que primero llevó el aeropuerto y luego tuvo que regresarlo, a un proceso que no ha concluido en Berlín después de más de 8 años en este intento, o bien a la experiencia de Grecia, que como saben y como sabemos todos fue un factor también en la crisis económica. Todas estas experiencias las estamos asumiendo y debemos de llevar a una zona de desarrollo y de prosperidad en el oriente de nuestra capital. No es posible que hoy tengamos en Polanco el uso de suelo en 63,000 pesos el metro cuadrado y que el aeropuerto de la Ciudad de México esté colocado en 13,000 pesos. Es una contradicción contra lo que debiera ser o debió haber sido el desarrollo o la generación de riqueza del propio Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Esas son algunas de las conclusiones que tenemos de este primer estudio. Se requiere involucrar, por supuesto, a una participación mixta, tanto en el diseño de sus usos y de su destino, como también en las alianzas público-privadas para un desarrollo urbano y de ciudad efectivo. Todo esto es lo que tendremos que trabajar conjuntamente. Yo quiero felicitar de nueva cuenta al Consejo Económico Social de la Ciudad de México, a todos sus integrantes. Este es el trabajo que hoy recibimos, es el trabajo que estaremos comentando, que estaremos difundiendo. Hoy, por supuesto, vamos a profundizar en sus conclusiones y vamos a esperar los siguientes entregables que hoy instruimos al secretario para que conjuntamente con la participación profesional de los integrantes de este consejo podamos tener a la brevedad los siguientes trabajos y poder seguir informando a todos y cada uno de ustedes. Yo quiero agradecer su presencia. Está cumplida pues la tarea y el compromiso con la ciudad de contar con una opinión en esta fecha, primer entregable, respecto de la posibilidad del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Muchas gracias, muy buen día, que la pasen muy bien. Agradecemos las palabras del jefe de gobierno de la Ciudad de México, el doctor Miguel Ángel Mancera Espinosa, quien se despide de ustedes abriendo un pequeño receso en esta sesión ordinaria 2016 de la Asamblea General del Consejo Económico y Social de la Ciudad de México.